Cuesta mucho hablar de eso, incluso pasados tantos años. Nunca hay un cierre. Siempre continúan con sus vidas y las nuestras. El dolor no se va. Cuesta olvidar y soltar a alguien con quien fuiste muy unido muchos años. Cuesta más perder a alguien por una tragedia horrible. Fue una casa de hombre que jamás se había visto en Evansville. Es inconcebible que haya tanta maldad. Llamando a todas las unidades. 3501 Aspen Drive. A las 10:15 p.m., los oficiales responden a un llamado por un robo en 3501 Aspen Drive. Esa noche en particular estaba muy oscuro y hacía mucho frío. Era una típica noche de enero de las de este lado del país. Cuando llegué a Aspen Drive para investigar el robo, fueron a buscarme 5 oficiales. ¿Se perdieron o qué? Esta no es la casa. Deberíamos estar al lado. La casa es el menor de los problemas. Fueron a la casa de al lado a preguntar si alguien vio u oyó algo del robo. Y vieron que estaba la puerta abierta. Unos policías entraron. Por ahí, señor. Y casi de inmediato vieron los 4 cuerpos. Llama a los forenses ahora mismo. Lo siento ¿Dónde mucho. están los niños? Sí. Lo siento ¿Por mucho. qué? Lo siento ¿Están mucho. vivos? Lo que sentí Siento. por dentro fue como si un cáliz de cristal frágil se hubiera partido en 1.000.000 de pedazos. Así me sentí por dentro. Lo siento mucho. ¿Por qué? Lo siento. Es enfermizo. Esto es peor que eso. Teresa Gilligan yacía boca arriba. Tenía el abrigo puesto, las manos atadas y una bala en la cabeza. El cartucho. Sí. ¿Ves eso? El padre casi logra soltarse las manos. Richard Gilligan y Patrick Gilligan yacían muy cerca de ella. Patrick tenía la soga suelta. No estaba del todo libre, pero algo suelta. Pobres niños. Sus 2 hijos, de 4 y 5 años, estaban semiatados con un cable de aspiradora. Los rodeaba el cable y estaban ahí en el piso. A ellos también los mataron de un disparo. En la escena del crimen vemos lo peor de lo peor. ¿Estás bien? Y nuestra escena del crimen era abrumadora. En un momento él tuvo que sentarse. Él... Esto no está bien. ¿Qué?
Había vidrios rotos por todos lados en donde guardaban las pistolas. Habían dejado una pistola larga en el armario. ¿Quién haya hecho esto? Tiene muchas armas ahora. Como faltaban armas en el armario, sabíamos que estaba armado y era evidente que ya había usado un arma al menos 4 veces. Esto pasó a ser uno de los peores crímenes que imaginarían. La policía se junta en la escena del crimen para planear el próximo paso. Óiganme todos. Los detectives salieron a la casa a buscar pruebas potenciales, pistas, rastros. Sea quien sea, debemos pensar que atacará de nuevo. Tienen que ir puerta a puerta y preguntarles a los vecinos qué vieron. Si alguien vio una anomalía, por más mínima que sea, debemos saberlo. Sentíamos la urgencia de atrapar al responsable de este crimen. Cuidado, el sospechoso podría seguir en la zona. Las notas llegaban hasta la página 13 y también estaba en los suplementos. Habían matado a 4 personas sin ninguna razón y el asesino que los mató de manera tan brutal estaba suelto por ahí. Nadie sabía quién era, dónde estaba y qué era lo que pretendía. Creo que todos los que vivían por la zona entonces pensaron, podríamos haber sido nosotros, podríamos haber vuelto a casa a oscuras, haber girado el picaporte y haber entrado sin Milligan era adicto. Había estado en crímenes menores. Si mal no recuerdo, estos robos fueron su inicio. Después participaría en crímenes mucho más serios que esos. ¿No recuerdas qué tipo de auto manejaba? De hecho, creo que Milligan tenía un Plymouth azul. Vamos a buscarlo. La policía vigila la última dirección registrada de Richard Milligan. ¿Qué sucede? Pero bajó una joven. Si Richard Milligan no manejaba el Plymouth azul, teníamos que encontrar el paradero rápido antes de que pasara otra cosa igual de horrible. ¿Qué está pasando? ¡Salga del auto! ¡Policía! ¡Salga del auto! ¡Vamos! ¡Salga del auto ahora mismo! ¡Vamos, afuera! ¡Muéstrame sus manos! ¡Salga! ¡Vamos! Debbie. ¿Qué sucede? La policía que fue a la escena reconoció a Debbie Durham cuando ella bajó del auto. ¿Qué está pasando? Investigamos un homicidio. ¿Un homicidio? ¿Hay alguien más ahí? Despejado. Debbie Durham era amiga de Milligan. La conocían y algunos sabían que ese era el auto de Richard Milligan y que encajaba con la descripción que dio la testigo. Tenía un anillo de compromiso de diamantes enorme. Los oficiales se lo vieron y les llamó la atención. Tenía algo que ver. Esta persona no podía costearse un anillo así. ¿De dónde sacaste el anillo, Debbie? Fue un regalo. Me lo dio mi novio. ¿De tu novio? Rhodes. Hay una pistola en el asiento. No es mía. Sí, ¿de quién es? No lo sé. Ok. Date vuelta. Las manos en la espalda, No. Debbie. Estás bajo arresto. ¡No! ¡Ni siquiera es mi auto! Ahí se podía registrar el auto y ver si había más pruebas. El departamento del sheriff de la policía estatal encontró bienes robados en el auto y armas que se llevaron de ambas casas. Habían entrado a la fuerza a la casa de al lado y después hicieron lo mismo en la casa de los Gilligan. Teníamos la teoría de que se llevó esas cosas del primer robo. Luego se fue en auto y dijo, al lado no hay nadie, pasaré para confirmar. ¿Por qué no robar ahí también? Hay joyas escondidas por todo el auto. Otra pistola. Abajo del asiento. ¿Abajo hay algo más?
No me cabe duda de que esto es del hogar Gilligan. Recuerdo algo que era específicamente de los Gilligan, los radioreceptores. El padrino de Greg se los había regalado para Navidad. Debbie, encontramos cosas en el auto. Dinos de dónde salieron. No sé de dónde salieron. No son mías. ¿Quién se robó eso? ¿Tú o Richard Milligan? Oigan, Richard solamente me prestó el auto. Y no podría haber robado todo eso. ¿Por qué no? Porque él está preso. Llamamos a la cárcel y preguntamos por él. Resultó que Richard Milligan estaba preso. Lo que le convenía, supongo. Tenía la coartada perfecta. Debbie está bajo custodia y los oficiales le preguntan sobre los objetos robados que están en el auto de Milligan. ¿Y si empezamos de una vez? Ya se los dije. Yo no hice nada, ¿entienden? Cuando llevaron a Debbie al interrogatorio, ella llevaba puesto un anillo que la hacía parecer muy sospechosa. Qué lindo anillo, Debbie. Era un anillo único. Lo identificó un joyero. En un principio fue el anillo de la madre del señor Gilligan. Luego lo achicaron para que lo usara Teresa. Me preguntaba si estuvo en la escena del crimen y qué pasó. ¿Ella robó todo? ¿Ella le robó a la señora Gilligan? ¿Dices que te lo dio tu novio? Sí. ¿Y él de dónde lo sacó? De una joyería, supongo. No lo sacó de una joyería. ¿De dónde lo sacaría Donald? ¿Hablas de Donald Wallace? Sí. Sabíamos que Donald Wallace era socio de Richard Milligan. Debbie Durham era la novia de Donald Wallace, que no era el culpable de este crimen. Y ahora parecía posible. Sí, estuvo acá anoche. El idiota incendió mi patio delantero. Vino actuando como si fuera un loco y se desvistió y quemó sus cosas por ahí. Nos señaló dónde fue el incendio. Ok, quédese acá. Claro. Entre la basura y las cenizas había una lata de líquido encendedor, de un combustible, y una chaqueta del ejército medio quemada, con manchas. Estábamos seguros de que eran de sangre. Al revisar los bolsillos, encontramos anillos. Señora, ¿alguna vez vio a estos objetos? No, señor. No los reconozco, ¿no? Pero sí dejó algo adentro. ¿Qué cosa? La traeré. La madre de la novia de Donald dijo que él estuvo ahí a la noche, a eso de la medianoche, y que estuvo tomando fotografías. Nunca lo había visto con algo así. Pero parece que le queda película. Que revelen esto enseguida. La policía acaba de anunciar que deben arrestar a Donald Ray Wallace de Evansville. Cuando vi su cara por primera vez en la televisión, recuerdo que pensé que se parecía a Charles Manson. Y recuerdo que vi la foto y pensé, qué horrible que esa fuera la última cara que vio mi hermana. Tenía una cara desafiante. Se llevaron la cámara, revelaron las fotos enseguida y vieron una de Wallace y Debbie Durham, con objetos robados de ambas casas en el suelo. Vimos que Wallace tenía una pistola en su cadera, una calibre 38, que es la pistola con la que mató a la familia.
lo que más me hizo enojar fue lo estúpido y cruel que fue la frialdad. El hecho de que asesinara a esas personas y después... A la policía pronto le llega la pista del potencial paradero de Wallace. La tarde del martes 15 de enero, los investigadores fueron a un apartamento en Newburgh, Indiana, ubicada al este de Evansville, porque tal vez Wallace estuviera ahí. ¡Policía! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Sabemos que estás ahí! ¡No disparen! ¡No ¿Dónde disparen! está Donald? ¿Dónde está Donald? ¿Dónde está Donald? No lo sé. Me llamo Jake y vivo acá. Donald no está acá. Jake, ¿qué está pasando? Esconder fugitivos va contra la ley, ¿lo saben? Les juro que no está acá. No estaba ahí, pero algunos de los presentes cooperaron y confirmaron que era cierto que había estado ahí. ¿Dónde está? No lo sé. Acaba de irse. No está. Dijo que arrestaron a Debbie y que iba a ir a buscarla. Les dijeron a los oficiales que se había ido del apartamento para buscar a la novia o ver si estaba bajo custodia. En aquel punto, Wallace sabía que la policía de Evansville, el sheriff y la policía estatal de Indiana lo estaban buscando por el homicidio de los Gilligan. Si llega a volver, llámenos. Sí. Sentíamos la urgencia de encontrarlo, pero sabíamos también que si alguien se le acercaba y no era alguien conocido, esa persona corría peligro. La policía sigue buscando al sospechoso de asesinato, Donald Ray Wallace. Fue muy intenso. Sabía dónde estaba y de qué era capaz. Fue la casa de un hombre en toda esa zona. Al parecer estaban robando y la familia llegó a la casa en ese momento. Esa es nuestra teoría, que la familia llegó a la casa y los vio y que los ladrones los sorprendieron. Había cometido un crimen atroz y nadie sabía de qué era capaz. Estaba suelto y le advirtieron a la gente que no se le acercara si lo veía. La policía es de menos de 1 grado. ¿Oíste eso? Las ráfagas nocturnas darán como resultado una baja en la sensación Juro térmica. que El oí viento algo va en el norte, techo. a 50 kilómetros por hora como máximo. Actualmente está en unos 30 kilómetros por hora. Yo voy. Los oficiales fueron ahí y rodearon la casa, claro. ¡Policía estatal! ¡Abran! Una pareja grande vivía en la residencia. Buenas noches, Detective Rhodes. Espero que no le moleste que entre. Sí, claro. ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien más acá? No, estamos solos. ¿Hace cuánto están acá? Casi toda la tarde. Nos informaron que alguien podría haber entrado en su ático. Estuvieron todo el día en su casa y les mostraron a los oficiales de que no había nadie más ahí. Seguro no es nada, pero quédense acá. Ok. Luz. Enciende la luz. Mi compañero gritó, si no bajas ahora, vamos a ir nosotros por ti. Oyó mi escopeta y desde arriba gritó, esperen un momento. Ok, no disparen. Nos miramos y fue como, vaya, sí había alguien arriba. No sabíamos qué podía hacer. Ya había cometido un crimen atroz y ahora estaba suelto, asustado. Un tipo acorralado, con miedo, es más peligroso que un ladrón de bolsillo al que recién descubren y atrapan. Y a este no le importa nada. A Donald Wallace le importaba que lo atraparan.
Baja con las manos en alto. ¡Despacio! Ok. Alza las manos. Tranquilos. Baja despacio. Le pregunté, ¿cómo te llamas? Y dijo, Richard Milligan. Baja de una vez. Con las manos en alto y lentamente. Estaba oscuro y no podíamos ver bien quién era. ¿Cómo te llamas? Richard Milligan. Con mi compañero nos miramos y sabíamos que era Donald Wallace. Milligan. Milligan era el segundo de Donald Wallace y Richard Milligan estaba preso. Ok. Mantén las manos sobre la cabeza y baja muy lentamente. Lo apunté con una escopeta. Mi compañero tenía su arma y le puso las esposas. Las manos en la espalda. Está bajo arresto. Queda bajo arresto. Dijo, ¿por qué? Le dije, por 4 homicidios. Y jamás olvidaré lo que me respondió. Dijo, de haber sabido que sabían quién era, el final sería otro. Tienen suerte de estar vivos. Vamos. Hola. Estábamos durmiendo otra vez cuando Teddy atendió. Sí, soy yo. Fue casi como la primera vez. ¿Lo tienen? No. Atraparon a Donald Wallace. Oh, qué bien. Gracias. Muchas gracias. Oh, por favor. Cuando anunciaron el arresto, que estaba bajo custodia, me sentí aliviado. No pensé tanto en mí, eso iba a ayudar a Diana y su familia, ¿ok? Tenían al responsable. Para que no lo atraparan. ¿Sabes? Estábamos convencidos de que él era un mentiroso. Después de 11 años, le escribí una carta porque ya no podía seguir mi vida con normalidad. Quería saber... El rumor constante de coches, el cansancio dulce de 50 horas para cobrar el cheque. La promesa mínima de que al cerrar la puerta del trabajo empieza la vida real. Burger Chef era uno de esos sitios que olían a grasa tibia y a rutina. Un lugar donde la gente pasaba rápido, comía rápido y olvidaba rápido. Por eso lo que pasó allí fue tan insoportable, porque convirtió un lugar diseñado para ser olvidado en un lugar imposible de olvidar. 4 empleados jóvenes trabajaban el turno de cierre. 4 vidas en el borde exacto entre la adolescencia y la adultez, ese borde donde todavía no eres del todo del mundo. Pero el mundo ya te exige responsabilidades. Sus nombres no eran titulares entonces, eran nombres en un horario pegado detrás del mostrador. Jane Fried, de 20 años. Bertelsmann Shelton, de 17. Mark Flemons, de 17. Daniel Davis, de 16. Wikipedia. En otra ciudad, en otra noche.
Habrían salido del local cansados y con frío en las manos. Habrían hablado de planes pequeños. Habrían caminado hacia el coche, pensando en cosas que importan solo cuando todavía te queda futuro. Pero esa noche, el futuro se detuvo con una precisión casi cruel cuando la madrugada empezó a estirar su oscuridad. Burgerchef ya debería estar cerrado. ¡Quieto! Con el piso pegajoso y el silencio creciendo detrás del vidrio. En cambio, algo no encajaba. La primera alarma no fue un grito ni una llamada desesperada. Fue un detalle, dinero que faltaba. Un rastro de algo pasó que, al principio, se parece mucho a una travesura o a un robo simple. Las primeras interpretaciones suelen ser eso. Interpretaciones que intentan protegerte del horror. Alguien entró por dinero. Se fueron rápido. Quizá los chicos se fueron a algún lado. La mente se aferra a lo normal porque lo anormal no cabe de golpe, pero el caso no iba a permitir esa comodidad. Lo que empezó como la sospecha de un robo se convirtió casi de inmediato en otra cosa, una ausencia. Y la ausencia es el primer monstruo de cualquier crimen, porque no deja huellas claras, deja huecos. Los 4 no estaban, no en el estacionamiento, no en casa, no en la vuelta de la esquina, no en ninguna parte donde tu imaginación pueda colocarlos para respirar. En ese punto, la ciudad y la policía no estaban buscando una explicación, estaban buscando cuerpos vivos. Estaban buscando voces, estaban buscando que alguien contestara el teléfono. La noche en un local de comida rápida tiene una coreografía repetida. Limpiar, contar, caja, cerrar, apagar luces, tirar basura. Es una coreografía donde el cansancio te vuelve automático y la automatización es peligrosa. Porque cuando algo se rompe, tardas en darte cuenta. El crimen, en muchos casos, vive exactamente ahí, en el momento en que una persona cree que sigue en rutina, cuando en realidad ya entró en otra historia. Lo que más inquieta del caso Burgerchef es precisamente esa sensación de no debía pasar aquí. No era un banco, no era una joyería, no era una carretera solitaria, era un Burgerchef. Un lugar donde el máximo peligro esperado es una pelea entre borrachos o un robo rápido de la caja. Pero esa noche no hubo un robo rápido. Hubo algo que tuvo tiempo de llevarse a 4 personas, y para llevarte a 4 personas hace falta control. Hace falta dominio. Hace falta, al menos por un rato, que el miedo mande más que la lógica. La imaginación intenta reconstruirlo. Alguien entra cuando el local ya está casi vacío, o cuando aún quedan luces encendidas y de pronto el espacio cambia de dueño. Una amenaza, quizá un arma, quizá más de una persona. La palabra robbery, kidnapping, suena técnica. Pero lo que describe es una escena física de terror. 4 jóvenes obligados a obedecer. Obligados a salir, obligados a creer, aunque sea por segundos, que si hacen lo que les dicen, volverán a casa. La obediencia como última moneda de cambio. La esperanza como mecanismo de supervivencia. La investigación, con el paso de las horas, se fue endureciendo. Porque cuando no hay llamada, cuando no hay pistas inmediatas, cuando nadie aparece, el tiempo empieza a convertirse en sentencia. Y el tiempo, en casos así, es un depredador silencioso. Cada minuto que pasa hace que los trayectos se vuelvan más largos, que las posibilidades se vuelvan más amplias y, por eso mismo, más difíciles de abarcar. La policía puede buscar,
Sí, pero busca en un mapa infinito cuando no tiene un punto de partida firme. La ciudad empezó a sentirlo en pueblos o suburbios, donde la gente se reconoce por la cara. Una desaparición no es una noticia, es un temblor. Las madres miran diferente a la calle. Los padres, incluso los más tranquilos, empiezan a comprobar cerraduras. Los adolescentes sienten por primera vez que el mundo puede morder, y en ese temblor, los nombres de los 4 empleados empezaron a dejar de ser nombres privados y se convirtieron en nombres públicos, no porque el público los amara, sino porque el público necesitaba una historia para colocar el miedo. 2 días después, el caso cruzó la línea que no deja retorno. Los cuerpos fueron encontrados en una zona apartada del condado de Johnson. Y vecinos. Ese detalle, una zona apartada, es el tipo de frase que se lee rápido, pero que contiene un horror completo, porque no es solo el lugar, es la idea de traslado. Es la idea de que fueron llevados lejos, lejos del neón, lejos de la carretera principal, lejos de cualquier posibilidad de que alguien viera, lejos de cualquier posibilidad de que alguien interrumpiera. Es la idea de que, durante ese traslado, existió un tiempo donde todavía estaban vivos y todavía podían pensar. Y lo que piensa una persona joven en el asiento de un coche ajeno en la oscuridad no es algo que la justicia pueda medir. La noche del 17 dejó de ser un misterio y se convirtió en una herida. La palabra cuádruple homicidio comenzó a circular como un sonido metálico y, sin embargo, lo más desesperante es que el crimen no entregó un culpable con facilidad. No lo hizo entonces, no lo hace ahora. El caso sigue siendo un caso frío. Wikipedia. Ahí nace el segundo monstruo del Burger Chef. No solo la violencia, sino el vacío posterior. La violencia deja cicatriz. El vacío deja eco. Un caso sin resolución se comporta como una casa con una habitación cerrada. La gente habla alrededor. Inventa lo que hay dentro. Discute el tamaño de la puerta. Jura que escuchó un ruido y la puerta sigue cerrada. Y mientras la puerta sigue cerrada, las familias viven en un pasillo interminable. En 1978, el país era distinto. Sí, pero el miedo era el mismo. No existían redes sociales, no existía el true crime como industria de consumo diario. Pero existía la radio, existía el periódico. Existían las conversaciones en cafeterías, donde la gente pronuncia teorías como si fueran oración. Y cuando un caso golpea a 4 jóvenes de golpe, las teorías crecen rápido, porque la mente no soporta la aleato. Necesita causa, necesita narrativa, necesita creer que esto no pasa sin motivo. Porque si pasa sin motivo, entonces puede pasarte a ti sin aviso. La investigación se movía entre 2 fuerzas que se odian: urgencia y escasez. Urgencia por encontrar culpables antes de que desaparezcan. Escasez de evidencia física sólida que sobreviva a un juicio. Escasez de testigos confiables. Escasez de una línea clara. Con el tiempo, algunas revisiones del caso han señalado que los investigadores creían haber identificado a algunos responsables, pero sin pruebas físicas suficientes no pudieron procesarlos. Wikipedia. Ese tipo de frase es devastador, porque es el umbral exacto entre justicia y nada. Creemos saber no es podemos probar, y mientras tanto,
Los 4 nombres se quedaban congelados en una edad que nunca cambia. Jane, Ruth, Mark, Daniel, Wikipedia. La muerte los deja así. Congelados en fotos escolares, en recuerdos de amigos, en los relatos de padres que envejecen sin la posibilidad de verlos envejecer. La muerte, cuando es sin resolución, no solo mata una vez, mata en cuotas. Mata cada aniversario, mata cada rumor que vuelve. Mata cada vez que alguien promete esta vez, sí, y no ocurre nada. Lo que vuelve al caso particularmente oscuro es que no encaja en el molde fácil del monstruo único con firma reconocible. No es un asesino serial famoso con confesión y mapa. Es una operación que parece requerir más de una persona. Una coordinación mínima, una decisión firme. Wikipedia, con Bansom. Y cuando hay más de uno, el silencio se vuelve más resistente. Porque el silencio, en grupos, se sostiene con miedo compartido, con lealtad torcida, con la amenaza de que hablar no solo te hunde a ti, hunde a todos. En los casos fríos, la esperanza se comporta como una vela, pequeña, frágil, obstinada, se apaga con el viento de los años. Pero a veces vuelve a encenderse con una noticia, con un documental, con una revisión, con una llamada tardía. Y este caso, por su carga simbólica, 4 trabajadores jóvenes arrancados de un lugar de rutina, ha seguido regresando a la conversación pública. Como si el país no pudiera aceptar que 4 vidas se apagaron. Y el mundo siguió sin respuesta. Indianapolis Monthly. Pero la conversación pública no es justicia. A veces incluso la impide. Porque cuando un caso se convierte en historia, la gente empieza a narrarlo con comodidad. Debió ser así. Seguro fue a alguien de tal zona. Seguro fue por el dinero. Seguro fue un ajuste. Y cada seguro es una mentira cómoda. La realidad, en cambio, suele ser más triste y más simple. Alguien decidió que la vida de 4 adolescentes y una joven valía menos que su control. Y esa es la parte transformadora y repulsiva para un público adulto. Entender que la violencia no siempre tiene sentido, a veces solo tiene oportunidad. A veces solo tiene impunidad, a veces solo tiene el tipo de confianza que nace cuando el culpable cree que nadie lo atrapará. En 1930, una cadena de comida rápida no parecía un escenario de horror. Eso lo hacía perfecto para quien buscaba invisibilidad, porque nadie imagina el infierno en un lugar de hamburguesas. Nadie mira con sospecha el neón. Nadie piensa que detrás del olor a fritura puede haber un plan. La parte 1 de esta historia termina en el punto donde el caso deja su marca más profunda. 4 empleados desaparecen en su turno de cierre. Y 2 días después aparecen muertos en un lugar apartado del condado de Johnson. ABC News termina con la certeza de que no fue un robo simple, sino un crimen de control y traslado, una secuencia de decisiones que implican tiempo, dominio y silencio. PPA termina con un restaurante que ya no es un restaurante, sino un símbolo de vulnerabilidad laboral. Gente joven trabajando de noche, con poca protección, en un lugar que el mundo considera seguro solo porque es familiar. Y termina con una pregunta que no suena a misterio elegante, sino a golpe seco. Si pudieron llevárselos a los 4, si pudieron sacarlos de un local iluminado y convertirlos en sombras, ¿cuántas personas vieron algo y lo olvidaron sin saber que era la última oportunidad?
El problema con las noches de cierre es que todo parece igual, hasta que no lo parece. La luz del letrero sigue zumbando. El aceite sigue oliendo a rutina. El piso sigue pegajoso. Por el mismo motivo de siempre. Y por eso, cuando algo se sale del guión, el cerebro tarda en aceptarlo. Esa fue la primera ventaja de quien entró en el Burger Chef de Speedway. Que nadie espera el infierno donde compra papas fritas. La alarma. Al principio no llegó como una certeza. Llegó como una sospecha minúscula, una incomodidad que no tiene forma. Un gerente, un supervisor. Alguien que revisa el local y nota que la noche no quedó como debería. No es un grito, es un detalle. Un mostrador demasiado limpio o demasiado desordenado, una puerta que no se siente igual al abrirla. Un registro que no cuadra, la ausencia de los 4 empleados. Primero, se intenta explicar con las excusas más humanas. Tal vez se fueron juntos, tal vez hubo un problema. Tal vez algo los retrasó. La mente inventa historias pequeñas, porque las historias pequeñas son soportables. Pero hay un punto. Siempre hay un punto en el que las historias pequeñas ya no sirven. Ese punto llega cuando se comprueba que no hay llamadas, que no hay respuestas, que no hay ya vuelven. Llega cuando las casas de los chicos no tienen noticias, cuando los padres empiezan a mirar el reloj con el tipo de miedo que se instala en la espalda, cuando la noche deja de ser noche y se convierte en un agujero. En ese momento, la policía entra a un escenario que todavía no sabe que es escena. En 1978, una desaparición colectiva desde un restaurante de comida rápida no encaja en la categoría fácil. No parece un secuestro clásico. No parece un crimen doméstico. No parece un ataque en un callejón. Parece un error, y esa percepción es peligrosa. Porque cuando crees que puede ser un error, te mueves como si aún hubiera margen. Como si aún no fuera urgente y... Sin embargo, la urgencia ya estaba ahí, respirando en el silencio. Empiezan las preguntas que intentan ordenar el caos. ¿A qué hora cerraban? ¿Quién vio por última vez a los chicos? ¿Cuántas personas entraron al local en las últimas horas? ¿Alguien notó un coche raro en el estacionamiento? Hubo llamadas extrañas. Hubo problemas con la caja. El interrogatorio no es agresivo al principio. Es desconcertado, porque incluso para un agente curtido, 4 empleados desaparecidos en bloque es un patrón extraño. Un solo trabajador puede irse por miedo, por un accidente, por una decisión impulsiva. 4 juntos. Ya no suena a impulso, suena a control. Y control es una palabra que cambia la temperatura de una sala. Control implica amenaza. Implica que alguien dominó a 4 personas al mismo tiempo. Implica que hubo un momento, corto o largo, donde esas 4 vidas estuvieron frente a algo que las obligó a obedecer. Y la obediencia en un lugar como ese es lo único que puedes comprar con terror. Haz esto y vivirás. La mente adulta entiende ese mecanismo enseguida y esa comprensión cae como un peso. Si se los llevaron, no fue por accidente. Fue porque alguien quiso el local. De pronto se convierte en objeto de mirada. No de la mirada cotidiana, sino de la mirada que busca rascar el mundo para encontrar algo que se le escapó. Ventanas, puertas, posibles accesos, el estacionamiento, que a esa hora ya no tiene risa ni familias, se vuelve un espacio de sombras imaginadas.
Los agentes buscan señales de violencia evidente, pero muchas veces la violencia real no se anuncia con sangre en el piso. Se anuncia con la ausencia, y la ausencia por sí sola no deja huellas claras. Alguien pregunta por la caja registradora. Alguien compara cifras, falta dinero. Un robo. Entonces... Pero el robo no explica el resto, porque en un robo de caja... el ladrón entra, exige, toma y se va. No se lleva 4 empleados. No, si se lleva a uno, lo hace como escudo, como amenaza adicional. 4 es demasiado. 4 es una decisión. 4 es un plan. Mientras la policía construye estas hipótesis, las familias empiezan a vivir otra realidad, la realidad de la espera, que no se parece a nada. Un padre que no duerme, una madre que camina por la cocina como si el movimiento pudiera traer una llamada. Hermanos que escuchan el teléfono como si fuera un animal. Y en esa espera, cada minuto se convierte en pregunta. ¿Con quién estaban? ¿Qué hicieron antes del turno? Hablaron de alguien raro. Mencionaron miedo. Nadie quiere admitirlo. Pero todos sienten lo mismo. La noche pudo haber tenido señales que nadie vio. En los casos fríos, el origen del hielo es casi siempre ese. Señales invisibles o señales que parecen pequeñas hasta que ya es tarde. En el Burger Chef, la última hora de trabajo se convierte en un territorio fantasmal. La gente que pasó por allí, clientes, conductores, vecinos, se vuelve pieza potencial, aunque muchos no recuerden nada porque no había nada que recordar, en apariencia. ¿Quién recuerda el rostro del que compra una hamburguesa? ¿Quién recuerda un coche estacionado al lado del tuyo cuando has aparcado 1000 veces? La rutina es un borrador y el crimen, cuando se esconde dentro de la rutina, usa ese borrador como arma. Sin embargo, la investigación no puede esperar a que la memoria se vuelva precisa. La investigación necesita mapas, rutas, posibilidades. Se trazan escenarios. Salieron por su propia voluntad. Los obligaron a entrar en un coche. Hubo más de un agresor. ¿Los llevaron cerca o lejos? ¿Por qué llevarlos? Cada pregunta abre otra. Y el círculo se expande como una mancha. La ciudad. Mientras tanto, empieza a enterarse. La noticia corre por el tipo de canales que existían entonces. Llamadas telefónicas, radio, comentarios de pasillo. ¿Oíste lo de los chicos del Burger Chef? Y esa frase, repetida, va cambiando. Primero es sorpresa, luego es miedo. Luego es rumor. Y el rumor es una sustancia peligrosa. Puede ayudar si alguien recuerda algo tarde, pero puede destruir si la comunidad decide inventar culpables para calmar la ansiedad. La policía busca con lo que tiene, patrullas, recorriendo zonas cercanas, revisando lugares donde un coche podría detenerse sin ser visto, mirando caminos secundarios. Se pregunta por vehículos sospechosos, se revisan registros. Se habla con gente de otros locales de comida rápida, porque cuando ocurre un crimen extraño, la mente policial intenta encontrar patrones. Si pasó aquí, ¿pudo haber pasado en otro sitio? Si alguien se atrevió con 4 personas, ¿lo ha intentado antes? Si lo hizo por dinero, ¿por qué complicarlo llevándose empleados? Esa es una de las preguntas más perturbadoras del caso. La inutilidad aparente de la decisión. Si el objetivo era robar, ¿por qué secuestrar? Y cuando una decisión parece inútil, el miedo crece porque implica que el objetivo no era práctico.
Era personal. Era violento. Era simbólico. O era simplemente cruel, y la crueldad sin lógica es el tipo de cosa que una comunidad no puede digerir. A medida que pasan las horas, llega el momento en el que la policía debe decirlo. Aunque sea con otras palabras, ya no solo buscamos a 4 desaparecidos, buscamos un crimen mayor. Y cuando esa comprensión llega, todo cambia. Cambia la forma de preguntar, cambia la manera en que se mira el local, cambia la urgencia, pero hay un enemigo que siempre llega antes. El tiempo hace que los cuerpos se alejen. Si es que fueron alejados, hace que un coche recorra kilómetros, haga giros, borre rastros. Hace que el culpable o los culpables regresen a su vida con un secreto ardiendo en las manos. Hace que el miedo inicial de la comunidad se convierta en un ruido de fondo que la gente intenta ignorar para poder seguir viviendo. Ese ruido de fondo, sin embargo, no puede tapar el vacío de 4 sillas vacías, 4 familias entrando en la misma pesadilla. Pero cada una a su manera. Hay quienes se aferran a la esperanza con una fe feroz, como si el simple acto de creer pudiera traer de vuelta a sus ajos. Y hay quienes, sin decirlo, ya sienten que algo terrible ocurrió y se odian por sentirlo. Porque sentirlo es traicionar la esperanza, y la esperanza, en esos casos, es lo único que sostiene a la gente en pie. El operativo de búsqueda crece, se revisan zonas boscosas. Se miran descampados, se pregunta en gasolineras. Se consulta a gente que trabaja de noche, a camioneros, a repartidores, a cualquier persona que pueda haber visto luces donde no deberían estar. Se abren líneas telefónicas para reportar pistas y con ellas llega otra plaga. Llamadas sin valor, rumores. Personas que quieren ser parte del drama, gente que confunde un recuerdo con una historia. La policía debe separar trigo de ceniza y lo hace bajo presión, bajo cansancio, bajo una certeza que aumenta sin que nadie quiera nombrarla. Y entonces, cuando el caso ya ha dejado de ser desaparición en el corazón de quienes investigan, llega el golpe que convierte la angustia en duelo. Los cuerpos aparecen lejos del neón, lejos del mostrador, lejos de la normalidad. Aparecen en un lugar donde el mundo parece más frío. Un lugar que no tiene música, ni gente, ni rutina. Y en ese instante, la historia deja de ser una búsqueda y se convierte en un juicio sin acusado. El hallazgo no trae respuestas. Trae una nueva forma de pregunta. ¿Por qué? A partir de ahí, todo lo que importaba se vuelve más difícil. ¿Quién los llevó? ¿Cómo? ¿En qué orden? ¿Por qué? La investigación se vuelve un rompecabezas con piezas manchadas por el tiempo transcurrido y por el hecho básico de que el crimen no ocurrió donde se encontraron los cuerpos. Eso es crucial porque significa traslado. Significa 2 escenas distintas. Significa 2 lugares donde puede haber evidencia. Y uno de esos lugares quizá nunca se identificará con certeza. Volvemos entonces al Burger Chef, pero ya no como inicio de una desaparición, sino como punto de entrada de un homicidio múltiple. Se reexamina todo. La caja registradora, los accesos, la posibilidad de que alguien hubiera trabajado allí antes o conociera el local, la idea de que alguien pudo esperar el cierre, de que pudo observar, de que pudo aprovechar el momento más vulnerable. Cuando la puerta se cierra,
y todavía no estás listo para la amenaza. En los locales de cierre nocturno hay un instante de vulnerabilidad absoluta. Cuando se apagan las luces, cuando se cuenta el dinero, cuando una persona está de espaldas al espacio público, ese instante dura poco. Pero un depredador no necesita más. Y si ese depredador vino acompañado, si fueron 2 o 3, entonces el control se vuelve aún más fácil. 4 empleados jóvenes, cansados, sorprendidos, enfrentados a una amenaza coordinada, pueden obedecer por la razón más simple del mundo. Quieren vivir, quieren volver a casa. Quieren creer que esto terminará con un susto. Lo que hace el caso tan devastador es la traición de esa creencia. La obediencia no compró salvación, compró tiempo para quien tenía el control. Compró silencio, compró una escena limpia de gritos públicos. Una escena donde el crimen pudo moverse sin que la comunidad lo viera. Y aquí la investigación entra en su fase más sombría, cuando ya no persigues solo un qué, sino un quién que probablemente ya está caminando por la misma ciudad, comprando café, hablando con vecinos, encendiendo la radio y escuchando su propio crimen narrado como noticia. Ese es el horror adicional de los casos sin resolución rápida. El culpable no huye a un país lejano. A veces se queda, a veces se integra. A veces ayuda a buscar, a veces comenta teorías con naturalidad. Y esa posibilidad convierte a cualquiera en sospechoso en la imaginación colectiva. La policía, consciente del peligro de la paranoia, debe caminar una línea delgada. Interroga, sí, pero no puede acusar sin pruebas, persigue pistas. Pero muchas se evaporan, sigue rumores. Pero muchos son humo. Y mientras tanto, los padres de los 4 jóvenes entran en una nueva fase del dolor, la fase donde el mundo sigue funcionando, cuando tu mundo ya no funciona, la fase donde debes planear funerales, hablar con familiares, mirar fotos, escuchar historias de escuela. Y al mismo tiempo soportar la idea de que alguien en alguna parte todavía no ha pagado por nada. Esa impunidad inicial es el germen del caso frío, no porque la policía deje de buscar de inmediato, sino porque la investigación, al no atrapar pronto a nadie, se empieza a llenar de dudas. Se empieza a llenar de nombres que parecen encajar por un rato y luego dejan de encajar. Se empieza a llenar de sospechosos que tienen coartadas borrosas, de testigos que cambian versiones, de pistas que se contradicen. Y cada contradicción es una grieta por donde entra el hielo. Las teorías comienzan a multiplicarse. Que fue una banda local, que fue un robo que se descontroló, que fue un ataque dirigido, que fue alguien con rencor, que fue un depredador, que vio en esos 4 jóvenes una oportunidad perfecta y la policía escucha. Filtra, compara. Pero sabe algo que el público no quiere admitir. Muchas teorías son solo reacciones al miedo. No nacen de evidencia, nacen de necesidad. En la comunidad, el miedo se transforma en medidas. Los padres ya no quieren que sus hijos trabajen en cierres nocturnos. Los empleados de otros locales empiezan a cerrar en grupo. Las puertas se miran distinto. La noche pierde su inocencia. Y esa pérdida colectiva es parte del impacto real del caso. No solo se arrancaron 4 vidas. Se arrancó una confianza básica en lo cotidiano. La investigación, presionada por el tamaño del crimen, intenta anclarse en lo que puede. Se reconstituye la última tarde de los chicos, se revisan horarios,
Se pregunta a compañeros, se busca quién pudo haberlos visto antes del cierre. Se miran listas de llamadas, se preguntan detalles incómodos. Se exploran rumores de conflictos o amenazas, y en esa exploración aparece una verdad dura. Incluso si alguien en el entorno sospechaba algo, quizá no lo dijo a tiempo porque no lo reconoció como peligro. La gente rara vez grita peligro cuando aún no hay sangre. El peligro muchas veces se disfraza de normalidad. A medida que pasan los días, la atención pública aumenta y luego empieza a caer. Ese descenso es otra herida para las familias. El público se emociona con la tragedia. Pero no la sostiene la policía. Sin embargo, debe sostenerla. Debe sostenerla cuando ya no hay cámaras, cuando ya no hay titulares grandes, cuando el caso se convierte en carpeta y no en noticia. Y en ese silencio, el culpable, si es que sigue cerca, puede sentirse más seguro. El silencio le da espacio para respirar. Y el investigador lo sabe, por eso insiste. Por eso vuelve a preguntar, por eso no suelta. Pero el crimen, como si hubiera sido diseñado para volverse frío, dejó poco de lo que la gente llama prueba definitiva. No dejó un culpable evidente en el estacionamiento. No dejó un arma con nombre, no dejó un rostro captado por cámaras. Porque no era la era de cámaras en cada esquina. Lo que dejó fue una ausencia de claridad. Y esa ausencia, combinada con el paso del tiempo, es el mejor aliado de un asesino. Lo más oscuro de esta etapa es la sensación de que el caso, en su origen, ya tenía la semilla del misterio interminable. 2 escenas, traslado, control y una comunidad que no esperaba algo así. Cuando no esperas algo así, tus sistemas de seguridad son blandos. Tus ojos están entrenados para lo normal y el criminal, si es inteligente o simplemente afortunado, se mueve entre esa blandura como un cuchillo entre mantequilla. La parte 2 se queda ahí, en ese punto donde el caso ya es oficialmente un horror y sin embargo, no tiene rostro. Donde la policía trabaja en un mapa lleno de posibilidades y vacío de certezas, donde las familias recién golpeadas pasan del ¿dónde están?, al por qué, sin que esa transición traiga alivio. Donde la ciudad aprende a temer a la rutina y donde el Burger Chef deja de ser un lugar de paso para convertirse en un símbolo. El símbolo de lo vulnerable que es la vida cuando trabajas tarde, cuando confías, cuando crees que la normalidad es una armadura y termina con un presentimiento que no necesita adorno para ser aterrador. Que alguien que en algún lugar sabe exactamente lo que ocurrió esa noche y ha vivido con ese conocimiento como si el silencio fuera una forma de triunfo. La ciudad creyó durante un rato que el hallazgo de los cuerpos traería una respuesta inmediata, como si la muerte viniera siempre con una firma, pero lo que llegó, en cambio, fue una segunda desaparición. La desaparición de la certeza, porque una cosa es encontrar a los chicos y otra muy distinta es encontrar la historia exacta que los llevó hasta allí. Y cuando la historia exacta no aparece, el miedo se transforma en algo más útil para el criminal. Confusión. Las primeras horas después del hallazgo fueron una mezcla de urgencia y delicadeza. Urgencia, porque cada minuto podía significar la diferencia entre atrapar a alguien o dejarlo acomodarse en su vida. Delicadeza, porque el lugar donde estaban los cuerpos no era solo un punto en el mapa.
Era un espacio donde el crimen había decidido hablar en un idioma brutal. Los investigadores miraban el terreno como quien intenta leer un texto que ha sido mojado y secado demasiadas veces. Todo estaba ahí, pero nada era nítido. Había una pregunta que pesaba más que todas. ¿Qué pasó entre el Burger Chef y ese lugar? Esa pregunta tiene un veneno particular porque obliga a imaginar un trayecto, un tiempo de cautiverio. Corto o largo, donde 4 jóvenes respiraron sabiendo que algo había cambiado para siempre. Nadie quiere imaginar ese pero la investigación no tiene opción. La investigación vive ahí, en el Burger Chef. La escena original empezaba a adquirir una nueva importancia. Ya no se trataba solo de dónde desaparecieron, sino de cómo fueron controlados en un local de comida rápida. El control puede lograrse con armas, con número de agresores, con sorpresa, con conocimiento del lugar, con el simple hecho de elegir el momento exacto. El cierre es el momento exacto. Hay menos clientes, menos ojos, menos ruido que tape el miedo. Y el dinero, aunque no sea una fortuna, crea una razón superficial para entrar sin levantar sospechas. Esto es un robo. La palabra robo es la máscara perfecta. Porque un robo explica el miedo inmediato, pero si el robo se convierte en secuestro y luego en homicidio, la máscara se cae y aparece algo más oscuro. Los detectives reconstruían el turno como si caminaran sobre hielo fino. ¿Quién estaba con quién en los últimos minutos? ¿Y quién contó la caja? ¿Quién sacó la basura? ¿En qué orden se apagaron las luces? Hubo una llamada que los hizo salir. Alguien tocó la puerta después del cierre. Cada pequeño dato era una piedra que podía señalar dirección y, sin embargo, muchas piedras se parecían entre sí. El crimen había ocurrido en la rutina, y la rutina, como siempre, no deja huellas claras porque la gente no marca su normalidad con signos de alarma. La comunidad, por su parte, empezó a hablar, y hablar es inevitable. Pero también es peligroso, porque cuando la gente habla sin saber, el caso se llena de voces que se contradicen. Yo vi un coche. Yo vi 2. Yo escuché un grito. No hubo nada. Me pareció ver a alguien merodeando y cada frase, aunque naciera de buena fe, podía ser un espejismo creado por el miedo. El miedo te convence de que viste cosas que no viste porque tu cerebro quiere aportar. Quiere ayudar, quiere sentir que no estuvo ciego mientras el monstruo caminaba por tu calle. Los investigadores escuchaban todo. Tenían que hacerlo. Cada rumor podía contener una astilla de verdad, pero cuanto más escuchaban, más comprendían una regla que condena a muchos casos. El crimen no siempre deja pistas en forma de testigos. A veces deja pistas en forma de silencios. Y en este caso, el silencio era espeso. Nadie quería decir, yo conozco a alguien capaz de esto, porque decirlo es acercar el crimen a tu mundo. Nadie quiere que el crimen viva en su misma mesa. Entonces empieza la fase más difícil, la fase en la que la policía debe mirar hacia los márgenes de la ciudad, hacia quienes viven fuera de la normalidad, hacia quienes ya han hecho cosas violentas, hacia quienes se mueven en grupos, hacia quienes tienen historial de robos, de intimidación, de noches largas. Pero incluso esa mirada es una trampa, porque un crimen tan atroz no siempre lo comete el monstruo, obvio. A veces
lo comete alguien que no parecía monstruo hasta esa noche. Eso es lo que vuelve a la violencia tan repulsiva. La posibilidad de que el culpable no sea un extraño con cicatrices, sino un rostro que saluda sin levantar sospecha. La investigación también chocó con un obstáculo que no es espectacular, pero mata casos como un veneno lento. La coordinación, cuando un crimen se vuelve enorme. Aparecen distintas agencias, distintos departamentos, distintas líneas de mando, y cada línea tiene su ego, su forma de hacer las cosas, sus protocolos, sus rivalidades. Ningún investigador lo dirá en voz alta en el momento. Pero la verdad es esta: cuando hay demasiadas manos, a veces se aprieta demasiado la misma cuerda y se rompe. El caso necesitaba unidad y, como tantos casos grandes, terminó rodeado de tensiones, de decisiones tomadas bajo presión, de documentos que viajan, de testimonios que se registran de maneras distintas y, mientras tanto, las familias entraban en una realidad que no tiene instrucciones. Los padres de los 4 jóvenes se encontraron con una frase que nadie debería escuchar jamás y, aún así, el mundo la pronuncia con facilidad. Tenemos que esperar resultados. ¿Resultados de qué? Se preguntan si la muerte ya es resultado suficiente. Resultados del análisis del lugar, de las lesiones, de los objetos, de las horas. Pero para una madre, para un padre, la palabra resultado suena a burocracia frente a una ausencia que grita. En esa fase, la investigación intenta encontrar el motivo, porque el motivo es el ancla psicológica que permite avanzar. Si entiendes el motivo, eliges sospechosos. Si eliges sospechosos, encuentras rutas. Pero el motivo, en este caso, era ambiguo. Sí. Faltaba dinero. Sí. Podía haber empezado como robo, pero el robo no exige 4 muertes. El robo no exige traslado a otro lugar. El robo no exige violencia prolongada. Y esa desproporción es precisamente lo que hace que el caso se enfríe. Cuando el crimen no tiene una lógica clara, el mapa de sospechosos se vuelve demasiado amplio. Algunos investigadores se preguntaron si el robo fue solo una excusa, un pretexto para acercarse a los chicos sin que ellos se resistieran al principio. Otros pensaron en la posibilidad de que hubiera un objetivo específico, una persona, una venganza, un mensaje. Pero esa línea de pensamiento se vuelve difícil cuando tienes 4 víctimas y ninguna sobresale como destinataria evidente. 4 víctimas juntas pueden significar una cosa terrible: que el culpable no eligió a nadie por nombre. Eligió el momento, eligió el lugar, eligió la vulnerabilidad. Y cuando se elige vulnerabilidad, cualquier trabajador joven de noche puede ser víctima. La comunidad siente ese mensaje como un golpe. No fue personal, fue oportunista. Y lo oportunista se repite. La policía volvió una y otra vez al escenario original, porque el escenario original era el único lugar donde el crimen tuvo que empezar. Allí debieron existir microsegundos que alguien, tal vez, vio o escuchó un coche que frenó demasiado fuerte, una discusión cortada, una luz que se apagó antes de lo normal. Se buscó a clientes de esa noche, a personas que pasaron y pagaron sin mirar. Se revisaron rutas de salida, por dónde se puede salir rápido sin ser visto. ¿Qué carretera lleva al lugar donde se encontraron los cuerpos? ¿Qué caminos secundarios permiten moverse sin llamar la atención? Y aquí aparece una verdad amarga. En un país grande, en una noche oscura,
Las carreteras son cómplices. Las carreteras te dejan borrar tu sombra. Te permiten, con un solo giro, pasar de un sitio iluminado a un sitio donde nadie te ve. En 1978 no había cámaras en cada esquina. No había teléfonos registrando ubicación. No había un rastro digital. El criminal tenía un privilegio que hoy parece casi de otro mundo. El privilegio de desaparecer en la noche sin dejar una firma tecnológica. El caso entonces se convirtió en un trabajo de carne y hueso. Entrevistas, reconstrucciones, hipótesis, volver a preguntar lo mismo con palabras distintas. Esperar que alguien se contradiga, esperar que alguien se quiebre, esperar que alguien recuerde, esperar. Y la espera es el alimento de los casos fríos, porque mientras tú esperas, el culpable se acostumbra a no ser encontrado, y cuando un culpable se acostumbra, su silencio se vuelve más fuerte en medio de esa espera. Surgieron pistas que parecían buenas y luego se deshacían como ceniza. Un nombre mencionado en un bar, un coche descrito de una forma y luego de otra. Un testigo que semanas después ya no está tan seguro. Y cada vez que una pista se cae, el caso se enfría un poco más. No porque la policía se rinda, sino porque la realidad se vuelve más resistente. Cada día que pasa sin arresto es un día donde el culpable organiza su historia, limpia su vida, consolida coartadas, se mezcla con el paisaje. La presión pública, al principio, fue intensa. 4 jóvenes asesinados. Un crimen que parecía sacado de una pesadilla. La gente quería respuestas. Quería que alguien pague, pero el deseo de castigo sin pruebas es otra forma de violencia. Y la policía lo sabe. La policía sabe que un arresto apresurado puede ser un desastre. Si detienes al hombre equivocado, el culpable real se ríe y se fortalece. Sin embargo, la presión empuja. Empuja a elegir una teoría, a construir una narrativa que calme la ansiedad colectiva. Y cuando una narrativa se construye demasiado pronto, puede volverse una jaula. Todo lo que no encaja se ignora, todo lo que encaja se exagera. Con el tiempo, el caso empezó a mostrar su estructura verdadera. No era un misterio con una sola llave, era una puerta con demasiados cerrojos. Un cerrojo de escena doble, porque el crimen no terminó donde empezó. Un cerrojo de número de víctimas, porque 4 vidas hacen que el crimen sea logísticamente complejo y sí, es una muerte. Al mismo tiempo, difícil de atribuir a una sola motivación. Un cerrojo de época, porque el mundo de 1978 no deja rastros como el mundo de ahora. Un cerrojo de comunidad, porque la gente guarda silencio cuando tiene miedo. Y un cerrojo emocional, porque la muerte de 4 jóvenes no permite que la mente funcione con frialdad. La mente se quema. Para las familias, esa estructura se vivía como tormento. No hay nada más cruel que escuchar año tras año la frase: seguimos trabajando en el caso, sin ver un rostro detrás de la palabra culpable. Cada vez que suena el teléfono, el corazón vuelve al primer día. Cada vez que un periodista pregunta, el dolor se reabre y, sin embargo, la ausencia de justicia también se convierte en una especie de juramento. No dejar que el caso desaparezca, no dejar que la ciudad olvide, no dejar que los nombres se conviertan en una anécdota, el miedo colectivo. Por su parte, empezó a cambiar la forma de la noche. Los trabajos de cierre se volvieron más vigilados. La gente empezó a cerrar en grupo.
Los adolescentes ya no se sentían invencibles. La ciudad aprendió, de golpe, que el peligro no necesita un callejón. Le basta con un estacionamiento y una puerta trasera. Y esa lección es transformadora, pero también repulsiva. Porque significa que el crimen no solo mata a sus víctimas, también le roba inocencia a todos los demás. La investigación, en este punto, entra en la fase donde los detectives empiezan a mirar patrones que no están en la escena, sino en las personas. ¿Quién se benefició? ¿Quién tenía una historia de violencia? ¿Quién conocía los turnos? ¿Quién sabía que a esa hora había poco movimiento? ¿Quién podría haber convencido a 4 jóvenes de salir sin hacer escándalo? Porque esa es otra pieza clave para sacar a 4 personas de un local sin atraer atención inmediata. Necesitas o bien fuerza abrumadora o bien una amenaza que parezca absoluta. Y la amenaza absoluta suele ser un arma o un grupo. Esa posibilidad, la posibilidad de más de un agresor, se vuelve una sombra constante. Si fueron varios, entonces la verdad puede estar repartida. Uno puede haber hablado alguna vez y no haber sido tomado en serio. Uno puede haberse jactado en una fiesta y haber sido considerado fanfarrón. Uno puede haber confesado a medias y luego haberlo negado. Los crímenes en grupo generan secretos compartidos, y los secretos compartidos se sostienen con miedo, con culpa, con la idea de que si caigo yo, caemos todos. Ese pacto silencioso es exactamente lo que vuelve a algunos casos imposibles. No persigues una mente, persigues una red. La parte 3 se mueve en ese corredor oscuro, el corredor donde el caso ya no es solo un crimen, sino una persecución de sombras. Es la etapa donde los detectives tienen listas nombres, entrevistas, mapas, y aún así el culpable no aparece como figura clara. Es la etapa donde la ciudad empieza a sentirse observada por su propio miedo, donde la gente mira a su vecino y se pregunta, aunque se odie por pensarlo, si él podría saber algo. Donde la comunidad aprende que el silencio no es neutral, el silencio a veces protege al culpable. Y es también la etapa donde el caso empieza a enfriarse de la manera más cruel, no por falta de esfuerzo, sino por exceso de posibilidades. Porque cuando hay demasiadas posibilidades, se necesita una chispa de evidencia que las reduzca, una chispa que diga por aquí. Y si esa chispa no llega, todo se vuelve mar. Termina, entonces, con una imagen que no deja paz, una carpeta creciendo con papeles, un tablero lleno de fotos y líneas, y 4 nombres que, en lugar de guiar hacia un culpable, se convierten en un recordatorio de lo que está en juego. Termina con detectives que vuelven a la misma noche una y otra vez, intentando escuchar en el silencio del Burger Chef lo que nadie escuchó cuando aún era posible interrumpir la tragedia. Y termina con un pensamiento que se mete bajo la piel y no se va, que alguien, en algún punto de esa noche, tuvo la oportunidad de detenerlo o de hablar, y eligió no hacerlo. Porque a veces el asesino no es el único responsable del frío. El frío también lo construye el miedo de los demás. El primer golpe no fue el disparo, ni el cuchillo, ni el aire que se va. El primer golpe fue más silencioso y, por eso mismo, más letal para la verdad. Fue la manera en que una noche extraña se confundió con una noche normal. En casos como este, el error inicial casi nunca nace de mala intención. Nace de algo peor, de la costumbre.
La costumbre de pensar que la vida sigue reglas, que los robos son robos y las bromas son bromas. Que 4 chicos no desaparecen, porque sí, que si faltan unas monedas en una caja. La historia se explica sola. Esa costumbre, esa necesidad humana de creer que el mundo es predecible, fue el primer aliado del asesino. En el Burger Chef, al principio, todo parecía apuntar a una travesura de juventud, a un robo menor. Aún se fueron a dar una vuelta. El dinero faltante era poco. Ridículamente poco para justificar una pesadilla, alrededor de $581. Y aún así quedaban monedas en las cajas registradoras, como si alguien hubiera tomado lo rápido y hubiese ignorado lo que requiere paciencia. Y el Wikipedia, ese detalle, en una investigación perfecta, habría sido una alarma. Quien roba de verdad no deja dinero por descuido si está desesperado. Pero la investigación perfecta no existe. Cuando el mundo todavía no acepta que el crimen ya ocurrió, la escena, que debía haberse congelado como una fotografía, se movió. Se tocó, se limpió, se reabrió. Y eso es lo que duele entender en retrospectiva. Que una escena de crimen no se arruina con un acto dramático, sino con gestos cotidianos. Un trapeador, un trapo. Una puerta que vuelve a abrirse porque hay que trabajar. Un mostrador que se limpia porque el turno siguiente empieza. Y el mundo exige que sigas. Es la lógica capitalista de la normalidad. Esa presión suave pero constante que dice: el negocio no puede parar. La vida no puede parar. Nadie puede quedarse mirando el vacío más tarde. Incluso miembros de las fuerzas del orden admitirían lo que esa mañana todavía no se quería pronunciar. La escena se perdió. Se perdieron huellas, rastros, posiciones exactas, pequeñas señales que solo existen durante horas, antes de desaparecer bajo manos bien intencionadas. Wikipedia, assets, y cuando un caso comienza así, se instala una maldición temprana. La maldición de tener que resolver lo irrepetible, sin tenerlo completo. Es como intentar reconstruir un incendio cuando alguien ya barrió las cenizas. En la mente de un investigador, el crimen es un rompecabezas donde cada detalle pesa. La puerta estaba abierta o entreabierta. La luz estaba encendida o apagada. El dinero fue sacado con prisa o con calma. Hubo cinta adhesiva usada o solo preparada. El coche de la asistente gerente estaba donde debía estar o en un lugar extraño. Wikipedia. Pero cuando el escenario se limpia, esas preguntas se vuelven discusiones y las discusiones se vuelven grietas. Y por esas grietas el culpable respira. Las primeras horas, entonces, fueron un campo de batalla contra el tiempo y contra la incertidumbre. La policía tuvo que aceptar, de golpe, algo que duele aceptar, que ya no estaba persiguiendo solo a una persona, sino a una sombra con ventaja. Porque el criminal no solo se llevó a 4 jóvenes, se llevó también el beneficio del caos, el caos que se forma cuando nadie entiende lo que está pasando, el caos que deja que un caso se vuelva posible, travesura durante el tiempo suficiente para que el culpable se mueva sin persecución real, y cuando finalmente el caso cambió de categoría, cuando la ciudad dejó de decir se fueron y empezó a decir se los llevaron, ya había pasado lo que no se recupera. La noche había tenido tiempo de enfriarse, y el frío, en investigación, es enemigo. El frío desdibuja testigos, el frío borra rastros. El frío transforma la memoria en rumor, y el rumor no se puede llevar a juicio.
Después vino el hallazgo y con el hallazgo llegó otra escena. Otro lugar, otra posibilidad de error. Porque cuando los cuerpos aparecen en un entorno abierto, el terreno se vuelve frágil. Un descampado, un bosque. Un área sin límites claros. Basta con que un vehículo pase cerca. Con que unas botas entren donde no deben, con que alguien mire de cerca por curiosidad. Para que el lugar deje de ser un texto y se convierta en un borrador, incluso décadas después. Algunas reconstrucciones del caso remarcan que el sitio del hallazgo fue comprometido por tráfico y presencia humana antes de que se protegiera adecuadamente. People. Así se formó el peor escenario para la verdad. Dos escenas vulnerables, dos lugares que debían hablar con claridad y que, en cambio, hablaban entrecortado. Y cuando la evidencia habla entrecortado, la investigación necesita algo más. Necesita una confesión, necesita un error del culpable, necesita una traición dentro del grupo, si hubo grupo. Necesita un golpe de suerte, pero la suerte, en este caso, fue cruel. Los detectives siguieron rutas lógicas, miraron el dinero faltante y buscaron ladrones conocidos. Gente que hubiera hecho robos similares, grupos que rondaran negocios de noche. Miraron la forma del secuestro, la logística de sacar a 4 personas y se preguntaron si alguien conocía el local, si alguien sabía cómo cerrar, cómo abrir, cómo intimidar. Miraron la época, el contexto, los patrones de violencia, y cuanto más miraban, más descubrían un problema. La violencia era demasiado grande para el botín. Demasiado elaborada para un simple golpe de caja. Eso habría posibilidades más inquietantes. Que el robo fuera solo fachada, que hubiera otro motivo, o que la violencia fuera parte del plan desde el inicio. Cuando una investigación entra en ese terreno, el caso se llena de caminos, y un caso con muchos caminos puede morir por exceso, porque cada camino exige recursos, horas, interrogatorios, vigilancia, seguimiento, y el tiempo no alcanza para perseguirlo todo con la misma fuerza. La policía, entonces, se ve obligada a priorizar, y esa priorización siempre deja algo fuera. A veces lo que dejas fuera es irrelevante. A veces es el hilo correcto. En los años posteriores, el caso se fue cargando de nombres que parecían encajar por un momento, y luego se desmoronaban. Algunos sospechosos murieron antes de ser procesados. Otros vivieron lo suficiente para convertirse en leyenda local. Y algunos hablaron. Las confesiones en prisión son una moneda extraña. En el mundo carcelario, una confesión puede ser orgullo. Puede ser manipulación, puede ser estrategia para conseguir beneficios. Puede ser una forma de asustar, o puede ser la verdad escapándose por cansancio. Por eso los investigadores escuchan confesiones con un oído frío y otro desesperado. No pueden creerlas sin pruebas. Pero tampoco pueden ignorarlas porque, a veces, la verdad llega así, mal envuelta, tarde y con olor a mentira. En 1986, un preso llamado Don Forrester confesó participación en los asesinatos y describió a otros implicados. Más tarde se retractó sin evidencia física suficiente para sostener cargos. Nunca fue acusado formalmente por el caso. Wikipedia. La confesión. Sin embargo, dejó una huella inquietante. Si era mentira, era una mentira demasiado específica. Si era verdad,
Era una verdad que no podía sostenerse en tribunal. Y ahí está el punto donde el caso muestra su crueldad jurídica. La justicia no se alimenta de sospechas, se alimenta de prueba. La prueba no siempre sobrevive al caos. La historia de Forrester se convirtió en un símbolo del problema mayor. Investigadores que creen haber rozado la verdad sin poder atraparla. Se habló de casquillos, de un arma que nunca aparece, de rastros que parecen prometer y luego se evaporan. Y Wikipedia, y cada evaporación no solo retrasa el caso, lo enfría. Porque el público, al ver que ninguna pieza cierra el rompecabezas, empieza a llenar los huecos con imaginación, y la imaginación es el gran enemigo de la evidencia. Mientras el expediente se movía por décadas, la ciudad también cambiaba. El Burger Chef dejó de ser Burger Chef. La cadena desapareció. El edificio cambió de manos, de negocios, de letreros y... Sin embargo, el lugar quedó marcado como un punto negro en el mapa mental de Speedway. Un sitio donde, por más que pintaras la fachada o cambiaras el nombre del local, la noche de 1978 seguía pegada como humo en las paredes. Años después, la noticia de que el edificio vinculado al caso sería demolido y reemplazado por otra construcción cayó como una metáfora brutal. La ciudad puede derribar ladrillos, pero no puede derribar el recuerdo. Happy News. Hay quienes vieron la demolición como limpieza, como cierre simbólico. Otros la vieron como profanación. Como si tirar abajo el lugar fuera también tirar abajo la posibilidad de ver algo que nunca se vio. Pero lo más honesto es que el edificio, por sí solo, nunca fue la clave. La clave estaba en lo que se perdió al inicio, la precisión de la escena, la claridad de los primeros minutos, el detalle intacto. Esa pérdida inicial se convirtió en una herida que atraviesa toda la investigación cada vez que surge una teoría nueva. El expediente vuelve al mismo obstáculo. No podemos probarlo. No hay evidencia física suficiente, no hay testigos confiables. La escena fue alterada y esas frases repetidas se vuelven una prisión. Una prisión para la policía, que queda atrapada entre la sospecha pública de incompetencia y la realidad de trabajar con un caso nacido con fallas. Una prisión para las familias que oyen el mismo tipo de frase durante años y sienten que el mundo les exige paciencia infinita. Una prisión para la verdad misma, que queda flotando como un fantasma sin cuerpo jurídico. Lo más impactante para un público adulto, para alguien que ya ha vivido lo suficiente como para entender cómo se rompe un sistema, es descubrir que la impunidad no siempre proviene de un criminal genio. A veces proviene de una serie de decisiones pequeñas, de suposiciones humanas, de procedimientos no aplicados, de presión por reabrir un local, de falta de fotos, de falta de preservación. Wikipedia. Y esa idea es transformadora porque te obliga a mirar el mundo de otra manera. No como un lugar donde el mal siempre deja huella clara, sino como un lugar donde el mal puede caminar sobre una alfombra de normalidad y, si nadie la levanta a tiempo, desaparecer. Mientras tanto, el caso seguía generando un tipo de dolor particular. El dolor de las víctimas múltiples. 4 familias significa 4 duelos que se multiplican. 4 preguntas que no encuentran respuesta. 4 aniversarios que llegan como cuchillo. Y también significa otra cosa, que el caso nunca se apaga del todo. Porque siempre hay alguien recordando, alguien exigiendo,
Alguien negándose a aceptar que no se puede. Ese no se puede. Es una frase que mata esperanza. Pero la esperanza, en estos casos, suele mutar en obstinación. No es una esperanza dulce, es una esperanza dura. De dientes apretados, la obstinación también alimenta el regreso del caso a la conversación pública. Documentales, artículos, podcasts, reconstrucciones. En años recientes, proyectos como The Speedway Murders volvieron a poner el caso en foco, recordando al público que sigue sin resolución WRTV Indianápolis. Y cada regreso tiene un efecto doble. Por un lado, puede despertar una memoria vieja, un testigo tardío, una persona que por fin se anima a hablar. Por otro, puede reabrir heridas, puede traer nuevas teorías que saturan aún más el aire. Puede convertir a las víctimas en contenido. Ahí aparece una pregunta incómoda que tu audiencia de 25 a 40 años entiende con claridad. ¿Qué vale más, el misterio o la memoria? Porque el true crime moderno a veces trata los casos como si fueran series contemporadas, y este caso, precisamente por no resolverse, se presta a esa lógica. Pero detrás de cada episodio hay 4 vidas que no crecieron, 4 cuerpos que no volvieron a casa, 4 familias que no recibieron una respuesta definitiva. La parte 4 es el corazón de esa incomodidad. Es el tramo donde el caso deja de ser solo un crimen y se revela como un mecanismo, como un expediente se enfría, como los errores iniciales se convierten en sombra permanente, como una confesión puede encender esperanza y apagarse en retractación. Cómo un edificio puede volverse símbolo, cómo el tiempo convierte las pistas en polvo. Y en medio de todo eso se endurece la idea más espantosa, que los responsables quizá fueron conocidos por la policía, quizá fueron identificados en un sentido informal, pero la falta de prueba física los mantuvo fuera del alcance legal. Wikipedia. Esa posibilidad es peor que no tenemos idea, porque sugiere una verdad a centímetros, pero siempre detrás de un vidrio. Y un vidrio no se rompe con teorías, se rompe con evidencia. Al final, lo que queda es un caso con 2 tipos de silencio. El silencio del culpable, que vive dentro de la impunidad. Y el silencio del sistema, que a veces sabe más de lo que puede decir sin destruir lo que queda del caso. Ese segundo silencio es el que el público detesta, porque el público confunde no decir con no hacer. Pero muchas veces no decir es precisamente lo que queda cuando lo único que importa es no comprometer lo poco que aún puede usarse. La noche del Burger Chef. Entonces no se convirtió en un caso frío por falta de horror. Se convirtió en caso frío por exceso de niebla, niebla de escena comprometida, niebla de tiempo, niebla de confesiones dudosas, niebla de rumores, niebla de comunidad asustada, niebla de décadas que pasan sin final. Y sin embargo, la niebla no es el final, la niebla es el desafío. Porque lo que viene después, lo que empuja la parte 5, es el intento desesperado de romper esa niebla, las revisiones posteriores, las teorías que vuelven con nombres más firmes, la presión de los familiares, la idea de que alguien, en algún punto, habló a medias y que esa media verdad todavía existe en algún archivo, en algún recuerdo, en algún arrepentimiento tardío. Lo que viene es el tramo donde la esperanza ya no depende de la rutina, sino de la grieta. La grieta humana en la que un secreto, finalmente,
se cansará de ser secreto. Las décadas no enfrían un caso de golpe. Lo congelan por capas. Primero se congela el ruido de las primeras horas, luego el recuerdo de los testigos. Después, las rutas, los nombres, las caras y al final, lo que queda no es silencio total, sino una especie de zumbido constante, un expediente que nunca se cierra y, por eso mismo, nunca deja de doler. En el caso Burger Chef, ese zumbido se convirtió en un ritmo perverso. Cada cierto tiempo alguien vuelve a abrir la puerta del pasado. Entra el aire helado y el crimen respira otra vez. Ese regreso no ocurre por magia, ocurre por obstinación. La obstinación de las familias, que no pueden permitirse la comodidad del olvido. La obstinación de ciertos detectives que no soportan que una historia termine sin culpable. Y la obstinación de la cultura, que mira los casos fríos como si fueran enigmas. Aunque detrás de cada enigma haya cuerpos, cementerios y mesas con sillas vacías. Con los años, el expediente se llenó de algo que a veces pesa más que la evidencia. Las posibilidades, nombres que aparecieron una vez y luego desaparecieron. Sospechosos que encajaban en un detalle, pero fallaban en otro. Teorías que parecían perfectas, hasta que alguien recordaba una hora distinta, un coche distinto, una frase distinta. Y, sin embargo, entre ese caos de posibilidades, empezaron a repetirse ciertos patrones, como si el caso, aunque frío, tuviera un pulso. Uno de esos patrones era el rumor persistente de que no fue una sola persona, que el control de 4 empleados jóvenes, la logística del traslado, la capacidad de intimidar sin llamar la atención inmediata, sugiere más de un agresor, o, como mínimo, un plan compartido. Los crímenes en grupo tienen una forma particular de sobrevivir. No dependen de un solo silencio, dependen de una red de silencios. Y una red, cuando está hecha de miedo y de complicidad, puede durar décadas. Esa idea, la idea de un grupo, cambia la naturaleza del suspenso. Porque un asesino solitario puede cometer un error en soledad. Un grupo puede cometer errores también. Pero tiene otra ventaja. Puede repartirse la culpa como se reparte una carga. Uno puede olvidar lo que vio, otro puede convencer al resto de que el silencio es protección. Otro puede imponer la amenaza final. Si hablas, no solo te hundes tú, y así, el crimen se convierte en pacto, pero los pactos envejecen. Los pactos se desgastan con alcohol, con divorcios, con enfermedades, con noches en las que alguien ya no duerme bien. Los pactos tienen un enemigo natural, el tiempo. Porque el tiempo no solo borra, también ablanda, a veces ablanda el miedo. A veces ablanda la lealtad, a veces ablanda el orgullo. Y cuando el orgullo se ablanda, aparece lo que una investigación necesita como oxígeno. Una grieta. El expediente del Burger Chef pareció buscar esa grieta durante años. Hubo momentos en que pareció encontrarla, nombres que volvieron. Comentarios que se repitieron en círculos pequeños, personas que aseguraban que se sabía quiénes lo hicieron, pero que nunca hubo pruebas suficientes para sostenerlo en un tribunal. Esa frase es un veneno, porque es la forma más cruel de esperanza. No sabemos. Es casi lo sabemos, y casi es un infierno, porque significa que la justicia está al alcance de la mano, pero detrás de un vidrio que no se rompe.
A medida que la sociedad cambió, también cambió el modo en que el caso era recordado. En los 80 y 90, el crimen vivía en archivos, periódicos amarillentos, conversaciones de barrio. Pero cuando el true crime moderno empezó a convertir los casos en series y los archivos en historias narradas, el Burger Chef volvió a la superficie con un formato nuevo. El formato de la reconstrucción, podcasts, reportajes, documentales, episodios dedicados a recontar la noche, como si volver a narrarla pudiera producir la verdad. Y en parte, esa ilusión no es del todo falsa, narrar de nuevo. A veces trae testigos tardíos. Despierta memorias olvidadas, obliga a revisar documentos que estaban enterrados bajo polvo institucional. No es casual que proyectos contemporáneos hayan retomado el caso con intensidad, como The Speedway Murders, un trabajo periodístico que volvió a poner nombres y detalles en circulación, intentando reactivar la conversación y, con ella, la posibilidad de una pista. Cada regreso es un arma de doble filo. Puede acercar la verdad o puede convertir el dolor en entretenimiento. Pero para las familias, la alternativa es peor. El silencio total. Y el silencio total se siente como una segunda muerte. El suspenso. En esta etapa del caso no está en qué pasó, porque el horror ya se conoce, sino en qué se perdió y qué todavía queda escondido. Queda la posibilidad de que alguien haya hablado en voz baja, y nadie lo escuchó. Queda la posibilidad de que un informe esté mal archivado, que una entrevista esté incompleta, que un nombre esté escrito con una letra equivocada. Queda la posibilidad de que una confesión antigua, descartada por retractación, contuviera una verdad enterrada bajo mentira. Y queda la posibilidad, quizá la más humana, de que alguien en el entorno de los responsables haya sabido algo desde siempre. Una pareja, un hermano, un amigo, alguien que escuchó una frase rara una noche, que vio ropa manchada, que notó un silencio distinto, un gesto brusco, una mirada que no encajaba. Ese tipo de conocimiento es el más común en casos sin resolución. Verdades pequeñas que no se presentan como prueba, pero que son señales. Y el problema es que la gente no denuncia señales cuando la señal pone en riesgo su vida cotidiana. Denunciar es destruir tu mundo para intentar salvar el mundo de otro. No todos pueden, no todos se atreven. Aquí la historia se vuelve repulsiva, porque el crimen deja de ser solo el acto del asesino y se convierte en un fenómeno social. La forma en que el miedo hace que la gente calle, la forma en que una ciudad prefiere no meterse antes que abrir una puerta peligrosa, la forma en que los años permiten que ese silencio se convierta en hábito, pero los hábitos también se rompen. El caso, al volverse más conocido en formatos modernos, también empezó a atraer otra presión, la presión de la memoria pública. En una era donde todo se archiva, donde el Internet rescata historias y las vuelve inmortales, el Burger Chef encontró una forma de permanecer. Eso significa que los posibles responsables, si siguen vivos, no pueden contar con el olvido completo. Sus nombres, si alguna vez se susurraron, pueden volver a surgir. Su pasado puede ser examinado con ojos nuevos. Y aunque la evidencia física se haya perdido en parte, el contexto social puede reconstruirse. ¿Quién se juntaba con quién? ¿Qué bandas existían? ¿Qué robos ocurrieron en esa zona? ¿Qué patrones de violencia se repetían? El expediente, entonces, no solo vive en una oficina,
Vive en la memoria colectiva, y esa memoria colectiva funciona como un radar imperfecto. A veces detecta fantasmas, a veces detecta verdades. En la parte más amarga de los casos fríos aparece una pregunta que no se responde con ciencia, sino con ética. ¿Qué debe pasar para que alguien hable? A veces lo que debe pasar es que alguien envejezca y se canse. A veces lo que debe pasar es una enfermedad terminal. A veces lo que debe pasar es una ruptura familiar. A veces lo que debe pasar es que el orgullo ya no alcance para sostener la máscara. En casos de crimen compartido, una traición puede llegar por la razón más simple del mundo. Cansancio. Cansancio de cargar un secreto. Cansancio de vivir con el miedo de que un nombre aparezca en una noticia. Cansancio de mirar a tus hijos sabiendo lo que hiciste cuando eras joven. El Burger Chef, en ese sentido, es una historia sobre la fragilidad del silencio, porque el silencio, para sostenerse, necesita energía, necesita disciplina, necesita control emocional. Y el control emocional se desgasta, se agrieta, se vuelve torpe. Un culpable puede ser inteligente en 1978, pero no necesariamente lo será en 1998. Puede ser frío a los 20, pero no necesariamente lo será a los 50. Puede tener un pacto de hierro en juventud, pero no necesariamente lo tendrá cuando la vida lo haya golpeado. Por eso la investigación nunca muere del todo, aunque se enfríe, porque los casos fríos no se resuelven solo con evidencia. Se resuelven con grietas humanas. Hay un punto específico en el que esa idea se vuelve casi cinematográfica, el momento en que alguien, en una conversación casual, dice una frase que no debería saber. Una frase sobre el orden de las cosas, sobre el lugar exacto, sobre un detalle que solo alguien presente podría conocer. Ese tipo de desliz no es ciencia. Es psicología. Y muchos casos fríos han revivido así, por un error humano tardío. El problema es que necesitas estar allí para escucharlo. Necesitas un oficial que aún haga preguntas. Un periodista que sepa distinguir fanfarronería de detalle real. Un familiar que esté dispuesto a arriesgarse denunciando. La ciudad, mientras tanto, sigue viviendo con su propio símbolo. El edificio original ya no está, o está destinado a desaparecer del paisaje, y eso crea un vacío extraño. Como si se hubiera borrado el escenario, y aún así, la obra siguiera representándose en la memoria. Algunos sienten alivio, como si derribar la estructura fuera exorcizar el lugar. Otros sienten rabia, como si el derribo fuera otra manera de decir el mundo sigue. Y ustedes se quedan atrás. Ninguna de las dos emociones es incorrecta. Ambas son la prueba de que el caso sigue vivo. Y mientras el caso sigue vivo, las familias siguen midiendo la vida en aniversarios. No es solo han pasado años,